El calor que nos produce los rayos solares, el frío de la nieve o el hielo han sido siempre compañeros de la humanidad. Cuando dominamos el fuego, nos dimos la oportunidad de conocer y usar mejor el comportamiento del calor y sus efectos sobre los cuerpos. Nos dimos a la tarea de confeccionar prendas de vestir que nos protegieran del calor o del frío, o construimos casas adecuadas para que también nos protegieran del frío o del calor. Y tuvimos que elegir materiales a lo largo de todas las épocas que tuvieran propiedades térmicas que nos permitieran tener una mejor ventaja sobre el frío o el calor. De hecho, te puedo decir que son pocos los conceptos básicos de la física en los que hemos tardado mucho tiempo en esclarecerlo. Estos son el calor y la temperatura. Pero a todo esto, ¿qué es el calor? En el siglo XVII, los físicos lo consideraban como un fluido invisible, que no tenía sabor, no tenía olor y no pesaba. Lo llamaban calórico, y solo conocían sus efectos. Decían que cuanto más caliente estaba un objeto, más fluido o calórico tenía. Cuando el calórico fluía en una sustancia, ésta se hacía más grande o se expandía, debido a que ocupaba un lugar en el espacio. Y cuando el calórico salía de la sustancia, ésta se enfriaba y se contraía o se hacía más pequeño. Y también consideraban que el calórico no podría ser creado y tampoco destruido, por lo que no era posible formarlo a partir de alguna cosa, y no podía ser sustituido por otra. Actualmente, el calor lo interpretamos como una energía que fluye, que está en tránsito en todos los objetos, y que fluye de los objetos que tienen mayor temperatura a los que tienen menor temperatura. Es importante que conozcas que en nuestro organismo, nuestras manos, nuestra piel, no detectan la temperatura, sino lo que detectamos son pérdidas o ganancias de calor. Si sentimos que un objeto está frío, es porque nuestro organismo le está transmitiendo mucho calor. Y por el contrario, si sentimos que un objeto está caliente, es porque nuestro cuerpo está recibiendo calor. ¿Y qué es la temperatura? Bueno, la temperatura es una magnitud física, que indica qué tan caliente o fría está una sustancia, y esto lo medimos con un instrumento al que le llamamos termómetro. La temperatura y el calor están muy ligados, pero no son lo mismo. Cuando tocamos un objeto, lo podemos sentir caliente o frío, según la temperatura que tenga. Si te pidiera que tocaras un trozo de madera o la mesa de madera donde estás sentado, y con la otra mano tocaras una placa de metal, sentirías más fría la placa de metal, porque el metal conduce mejor el calor que la madera. Entonces el calor de tu mano lo está atrapando la placa de metal y se lo está llevando mucho más rápido que de la madera. Y entonces te puedo decir que la madera y el metal están a la misma temperatura, pero la sensación que sentimos en las manos es diferente. También es importante que sepas que cuando le suministramos calor a una sustancia, no solo elevamos su temperatura, sino que también producimos alteraciones en varias de sus propiedades físicas. Por tanto, al variar la temperatura, las sustancias se dilatan o se hacen más grandes, o se contraen, se hacen más pequeñas. Su resistencia eléctrica también cambia, y si se trata de un gas, su presión varía. La temperatura de un objeto o un sistema es una propiedad intensiva, ya que no depende de la cantidad de materia ni de su naturaleza, sino del ambiente en el que se encuentren. Por lo tanto, te puedo decir que una piedra y un trozo de metal o de madera, si se localizan en un mismo lugar, por ejemplo dentro de tu casa o dentro del salón, tendrán la misma temperatura. Por lo que es importante recordar que nuestro organismo no detecta la temperatura, sino pérdidas o ganancias de calor, como ya te lo había dicho. Cuando sentimos que un objeto está muy frío,
es porque nuestro organismo le está transfiriendo mucho calor, como cuando tocaste la pieza de metal. Sin embargo, otra persona que esté a menor temperatura puede sentirlo solo frío, al transmitirle una menor cantidad de calor. Los termómetros utilizan el fenómeno de la dilatación para poder indicarnos una temperatura. Existen muchos tipos de termómetros, entre ellos los de mercurio. Este consiste en un tubo capilar que lleva en la parte inferior un bulbo de mercurio, el cual al calentarse se dilata de manera directamente proporcional al aumento de la temperatura, y cuando incrementamos el grado de su temperatura, el mercurio se expande y sube por el tubo capilar, el cual nos va a indicar la temperatura del objeto que estamos midiendo. De igual modo, el mercurio se contrae en la misma proporción cada vez que baja la temperatura. Escalas de temperatura y sus unidades. Tenemos varias escalas que utilizamos en los termómetros. La escala Fahrenheit se la debemos al alemán Gabriel Fahrenheit. Era soplador de vidrio y fabricante de instrumentos, y en 1714 construyó el primer termómetro. Para ello, lo colocó a la temperatura más baja que pudo obtener en la época, mediante una mezcla de hielo y cloruro de amonio, y marcó el nivel que alcanzaba el mercurio. Y en la parte más alta, registró la temperatura del cuerpo humano. Volvió a marcarlo, y entre ambas señales hizo 96 divisiones iguales. Y la escala Celsius se la debemos al biólogo sueco Andrés Celsius. Basó su escala en el punto más bajo en la fusión del hielo, y el punto más alto cuando hierve el agua. Esto lo hizo a la presión de una atmósfera, o sea, a nivel del mar, 760 milímetros de mercurio. Y luego dividió esa escala en 100 partes iguales. A cada una le llamamos un grado centígrado. De ahí el nombre. Le podríamos llamar un grado Celsius en honor a este señor Andrés Celsius, o un grado centígrado. Centígrado porque dividió las dos escalas en 100 partes. Años más tarde, el inglés William Kelvin propuso una nueva escala de temperatura, en la cual el cero corresponde lo que tal vez sea la menor temperatura llamada cero absoluto. En esta temperatura, la energía cinética de las moléculas es cero. El tamaño de un grado de la escala Kelvin es igual al de un grado Celsius, y el valor de 0 grados en la escala Celsius equivale a 273 Kelvin. Cuando la temperatura se da en Kelvin, se dice que es absoluta, y esta es la escala aceptada en el Sistema Internacional de Unidades. Como ya lo hemos señalado, el calor se define como energía en tránsito o en movimiento. Siempre fluye de los objetos de mayor temperatura a los de menor temperatura. Pero ¿podría suceder al revés? ¿Que un objeto que tenga menor temperatura le transfiera su calor a uno de mayor temperatura? Sí, sí es posible, pero hay una condición. Se tiene que realizar un trabajo. Y este trabajo lo realiza el refrigerador. El refrigerador es capaz de obtener ese calor de alimentos u objetos que están a menor temperatura y transferirlo a los de mayor temperatura. Esto es el medio ambiente o fuera del refrigerador. Pero la condición es de que se tiene que hacer un trabajo y repito, lo hace el refrigerador. Equilibrio térmico. El equilibrio térmico es aquel estado en el cual se igualan las temperaturas de dos cuerpos, que en sus condiciones iniciales presentaban diferentes valores de temperatura. Y una vez que estas temperaturas se han igualado, se suspende el flujo del calor entre ambos cuerpos. Y entonces se alcanza con ello lo que acabamos de mencionar, el equilibrio térmico del sistema.
Ejemplos de la vida diaria es cuando colocamos un cubo de hielo en un vaso con agua. Al principio, el cubo de hielo es más frío que la misma agua, pero llegado un momento, el hielo se derrite y el agua deja de transmitirle calor al hielo, por eso se derrite, y es cuando se produce el equilibrio térmico. También podemos colocar agua fría en una taza con agua caliente, donde vemos que muy rápidamente se alcanza el equilibrio térmico. El agua caliente le transfiere rápidamente el calor al agua fría, ocasionando así que el agua quede a una temperatura templada. Otro ejemplo es cuando tocas la mano de una persona. Sentirás que pudiera estar más caliente o más fría que tú, pero al cabo de unos minutos notarás que ya no sientes si esta persona está fría o está caliente. Quiere decir que ya igualaron la temperatura, alcanzaron el equilibrio térmico. O cuando nos vamos a dormir, te tapas con las sábanas y la sientes fría, pero pasado un tiempo, las sábanas igualan la temperatura contigo. Quiere decir que tú le transferiste calor a las sábanas que estaban frías, alcanzando así los dos la misma temperatura. Han encontrado o alcanzado el equilibrio térmico. En la vida real hay muchos ejemplos de objetos que alcanzan el equilibrio térmico y los podemos ver en la vida diaria en nuestro entorno.